Continuamos con nuestra serie expositiva del libro de Apocalipsis. Hoy estamos en el capítulo 10. Dice así la palabra del Señor. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Os voy a pedir, hermanos, que hoy también tengáis las Biblias abiertas para poder ir siguiendo el capítulo, seguir leyendo. Hace poco estuvimos en Portaventura, en agosto, fuimos al parque de atracciones, y en el parque de atracciones había de vez en cuando un mapa, y bueno, no solamente en eso, en los centros comerciales también está ese mapa a veces, ¿no? Que está todo el centro comercial, pero hay una flechita que te pone: usted está aquí. O sea, lo habéis visto eso, ¿no? Usted está aquí. Porque claro, si ves el mapa y no sabes dónde estás, pues de poco te vale. Así que vamos a intentar ahora hacer un poquito de eso, ¿no? ¿Dónde estamos? Usted está aquí, para poder ver el mapa con claridad. En el pasado sermón estuvimos exponiendo Apocalipsis 8 y 9, y esos capítulos hablan de las trompetas. Estas trompetas vimos que simbolizan las calamidades que ocurren en este mundo en toda la era de la Iglesia, y que tienen el propósito de alertar a los no creyentes, a los impíos, para que se arrepientan y se reconcilien con Dios a través de Cristo. Vimos como los 6 primeros ángeles tocan las 6 primeras trompetas, y ahora lo que vemos aquí es que Juan hace un paréntesis para hablar de otras cosas antes de que el 7º ángel toque la 7ª trompeta. La 6ª trompeta aparece en el final del capítulo 9, y la 7ª trompeta aparece en el capítulo 11, versículo 15. De manera que hay como un capítulo y medio de paréntesis, de interludio. Ahora recordemos que Apocalipsis es un libro escrito en paralelismo progresivo. Esa palabra tan técnica lo que significa es que está escrito en 7 secciones que abarcan toda la era de la Iglesia cada una. No es un libro escrito en orden cronológico, sino que cada ciertos capítulos el libro vuelve al principio para contarnos todo lo que está pasando desde que Cristo resucitó hasta que Cristo vuelva, desde una perspectiva diferente. El capítulo 8 es el inicio de una de estas secciones y nos relata las advertencias que recaen sobre el mundo para que se vuelva a Dios desde que Cristo vino por primera vez hasta que Cristo vuelva a juzgar el mundo. Y ahora, en este paréntesis, empieza el capítulo 10 y el Señor le va a revelar a Juan cosas que están pasando al mismo tiempo que las 6 trompetas están sonando. No se trata de eventos que suceden cronológicamente, no es que hayan sonado las 6 trompetas y ahora después pasa esto. No, sino que simultáneamente, durante toda la era de la Iglesia, hay advertencias, calamidades, que advierten a los impíos para que se vuelvan a Dios. Y en ese mismo momento, en ese mismo tiempo, al momento llevamos 2000 años, a saber cuánto va a durar de más, ocurre lo que vamos a relatar hoy en el capítulo 10. ¿Sí? Es simultáneo. El Señor, hermano, nos permita comprender su palabra con claridad
y nos dé entendimiento para poder ver a Cristo en ella y gozarnos. Vamos a orar, sí. Señor, ubícanos en tu palabra. Enséñanos, Señor, tu gloria en la faz de Cristo. Que tu Escritura, Señor, sea clara a nosotros, que podamos comprender mejor para amarte más, que podamos aplicar lo que ya aprendamos, Señor. Que tu palabra nos consuele, nos reconforte, nos levante, nos dé ánimo. Señor, nos haga deleitarnos en ti. Muéstranos a Cristo, Señor. Ayúdanos a comprender. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 dice la palabra: vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Juan nos relata ahora que ve a otro ángel. Además de los 6 ángeles que han tocado las 6 trompetas, ahora aparece un ángel distinto, un ser poderoso, fuerte, un ser que viaja rápidamente. Eso se expresa diciendo que está envuelto en una nube. Cuando la palabra habla de eso, habla de Dios moviéndose por toda la creación. Este ángel tiene el arco iris en su cabeza. El arco iris, recordemos, en el capítulo 4 también lo vimos, es símbolo de la justicia, de la gracia y de la fidelidad de Dios, porque evoca el pacto que Dios hizo con Noé. El ángel actúa como mensajero del Señor y representa su gracia soberana. El rostro de este ángel es como el sol, es un ángel imponente que brilla con la luz del Señor. Y además su misión es firme y segura. Se trata de un ángel cuyos pies son como columnas de fuego. Ahora, cuando escuchamos esta descripción puede parecernos que este ángel prácticamente se asemeja mucho a nuestro Señor Jesucristo, pero no nos confundamos, este ángel no es Jesús. A Jesús no se le llama ángel en el Nuevo Testamento, sino que se aclara que Él es el Señor de los ángeles. Este ángel es simplemente un mensajero de Dios, un servidor del Señor con una misión concreta. Ahora, Juan nos sigue diciendo que este ángel tiene en su mano un libro, un librito abierto. Versículo 2 dice: tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ahora, más adelante vamos a tratar de qué habla este libro o qué es este libro, pero ahora quiero que pongamos nuestra atención en que el ángel tiene su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y esto, hermanos, indica que el ángel es un mensajero que abarca toda la creación. Y Juan no se queda aquí. Para ahondar más en esta idea, el versículo 3 dice: y clamó a gran voz, como ruge un león. El ángel clama a gran voz, ruge como un león. Su mensaje es un mensaje que va a ser oído en todo el mundo, y ese ángel clama a gran voz ese mensaje. El mensaje que lanza es como un estruendo que resuena por todas partes. En todo el mundo es oída su voz. Su mensaje alcanza con fuerza, con poder, a todos los rincones de este mundo. Y ahora Juan sigue diciendo: y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Hermanos, cuando el ángel hace oír su voz, hay 7 truenos que emiten sus voces. Y ahora debemos hacer otra vez énfasis al mensaje simbólico de Apocalipsis. El número 7 es un número que implica o que indica plenitud. Y los truenos en la Biblia hacen referencia al poder de Dios operando sobre la creación. Fíjate lo que dice el Salmo 29, del 1 al 4. Tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos. Dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la gloria debida a su nombre. Adorad a Jehová en la hermosura de la santidad. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena el Dios de gloria. Jehová sobre las muchas aguas. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Hermanos, estos truenos simbolizan la voz poderosa de Dios, llevando a cabo todos sus decretos en la historia de la redención. Y una vez el ángel lanza su mensaje, una vez el ángel proclama lo que tiene que decir al mundo entero, Dios ejecuta sus designios por medio de su poder.
Y ahora Juan está contemplando la escena, estupefacto, asombrado, y como buen siervo del Señor, él se va a dirigir a hacer lo que desde el principio se le ha ordenado hacer. Juan, escribe las cosas que estás viendo. Y Juan va a escribir, pero el texto dice en el versículo 4, cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Juan va a escribir la forma en la que Dios va a ejecutar sus designios revelado por la voz poderosa que truena desde los cielos, pero se oye una voz de autoridad desde el cielo que le dice que no lo haga. Y ahora yo sí entiendo que esta voz que oye Juan es la de Jesús. Es una voz del cielo, se trata del autor de la revelación del libro, se trata del que decide lo que se va a escribir y lo que no se va a escribir. Y en este caso, el Señor Jesús le dice que selle lo que ha oído, pero que no lo escriba. Y esto, hermano, significa que todo lo que Juan ha oído va a suceder, pero son cosas que no nos son reveladas. Y el significado de esta escena es muy claro. Hermanos, podemos saber lo que va a pasar en el futuro, pero no podemos saber exactamente todo, y nuestro conocimiento tiene sus límites. Por ejemplo, podemos saber que Jesús volverá, pero no podemos saber cuándo, ni exactamente cómo va a suceder todo eso. Yo no sé cómo va a ser que los muertos resucitarán primero, luego están en vida en Cristo, vamos a recibir al Señor en el aire. Yo sé que eso va a pasar, pero exactamente cómo, me lo puedo imaginar, pero hay un montón de detalles que se me escapan. Podemos saber que Dios advierte a la humanidad por medio de calamidades, de juicios, simbolizados por estas 6 trompetas que han sonado, pero no podemos saber de qué manera operan todas las fuerzas del universo para que eso ocurra. No podemos conocer perfectamente todas las cosas, hermanos. Deuteronomio dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de la ley. Apocalipsis no es un libro sensacionalista que pretende que tengamos la clave para saber todo lo que va a ocurrir en el futuro. No se trata de eso, no es un manual esotérico. No debemos hacer cábalas, hermanos, no podemos pretender comprender la manera en la que operan todos los designios de Dios, porque Dios es muy grande y nosotros somos muy pequeños. Porque los propósitos de Dios son inescrutables y nuestras mentes finitas son muy limitadas. De manera que la intención de Apocalipsis no es darnos los detalles, las fechas, los momentos, las horas concretas, las formas en lo que van a suceder todo y cada detalle de la historia de la redención. La intención de Apocalipsis es alentarnos sobre la gloria futura y que podamos entender el sentido de las aflicciones presentes. Así que no tentemos al Señor queriendo averiguar cosas que Él no ha querido revelarnos. El otro día vi un vídeo del pastor Will Graham que decía que si algún profeta de Dios o alguna persona que predique la palabra te dice el día en el que va a venir Jesucristo, huye de esa iglesia. Es un falso maestro. Porque eso, la misma Biblia dice que no lo sabe nadie, ni Dios lo ha querido revelar. No tentemos al Señor haciendo matemáticas para sacar cuentas que Él en su perfecta y soberana voluntad nos ha querido velar. Hermanos, Dios está tronando desde los cielos, pero el cómo, el cuándo, el dónde son cosas que no son para nosotros, que se nos escapan de nuestro entendimiento. Ayer se cumplieron 20 años de los atentados de las Torres Gemelas. Estuve por la tarde viendo algún reportaje, viendo cómo esos aviones colapsaban con los edificios, viendo cómo la estructura empezaba a quebrarse, las llamas consumían el edificio, veía a las personas arriba del todo del edificio sacando pañuelos blancos a ver si alguien les podía ayudar, y finalmente había personas desesperadas que se tiraban, porque me imagino que estaban ardiendo. Al final, esos edificios se derrumbaron
Yo he estado ahí no sé cómo se llama el barrio, Wall Street, no sé, me imagino, no sé, no tengo memoria para eso, pero es espectacular como los agujeros que quedaron. Hay un monumento en el que, bueno, es un monumento que es como un abismo, es muy simbólico de lo que va a pasar en el día del juicio final, porque es como una cascada que se hunde por los extremos y no le ves el fin. Es impresionante. En los bordes del monumento están todos los nombres de aquellos que fallecieron en el atentado. Muy duro, muy fuerte. Sin lugar a dudas, ese acontecimiento cambió el mundo. Fue un antes y un después. Debemos entender, hermanos, que esa desgracia sucedió porque Dios así lo decretó. Y evidentemente eso fue una calamidad que forma parte de las advertencias de Dios sobre este mundo impenitente. Ahora bien, ¿cuántas cosas, hermanos, tuvieron que operar en este universo para que eso sucediera? Los avances tecnológicos, la supremacía cultural del Occidente, los conflictos y los intereses políticos con Oriente Medio, el odio entre dos cosmovisiones opuestas, la aparición y la extensión del Islam, la formación de Bin Laden en la CIA, la inclinación de tantos corazones hacia un mismo objetivo, la relación, hermanos, entre la soberanía de Dios y la responsabilidad de los terroristas, los horarios de las líneas aéreas, los errores cometidos por hombres pero controlados por Dios, los errores de seguridad de la nación más fuerte, poderosa del mundo, y todo eso cocinándose desde el principio de la creación hasta que llegara el momento que esa colisión impactara al mundo. Nos perdemos, hermanos, ante las millones de variables que deben operar cuando ponemos nuestra atención solamente a un acontecimiento concreto de los miles de millones de acontecimientos que han tenido lugar en este mundo. Y todos ellos perfectamente orquestados, controlados y dirigidos por un Dios santo que es totalmente soberano y al mismo tiempo no es autor del pecado, no es autor del mal, ni es responsable de ninguna tragedia. ¿Alguien en esta sala me puede explicar cómo puede concebirse tal grandeza? ¿Cómo funciona esto? Cuando Dios truena desde el cielo, el ser humano debe creerle, debe admirarle, debe temerle, debe asombrarse, pero lo que no puede pretender es comprenderlo todo, porque nuestra mente limitada y finita es incapaz de comprender tal complejidad. Y por esa razón, hermanos, Dios truena, Juan sella lo que oye, pero no debe escribir esas cosas, porque las cosas secretas pertenecen al Señor. Sin embargo, hermanos, las reveladas sí que son para nosotros. Y por eso Juan sigue escribiendo y dice el versículo 5: y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos que el cielo, por el que vive por los siglos de los siglos, hoy estoy fatal leyendo, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus ángeles, los profetas. Ahora vemos al ángel poderoso levantar la mano al cielo y jurar por Dios mismo que cuando la séptima trompeta suene, el misterio de Dios será consumado. Y esto significa que lo que Dios ha revelado por medio de sus siervos va a tener lugar. Mientras han sonado las 6 trompetas, el mundo ha continuado girando y podría dar la sensación de que esto va a ser así para siempre, de que realmente esto no va a tener final, de que sí, pasan desgracias, de que pasan muchas cosas, pero la vida sigue, la historia continúa, pero esa no es la realidad. El ángel interpone el juramento más alto que puede haber, para que no pueda quedar ninguna duda de lo que va a anunciar. Y el ángel jura por Dios que habrá un día en que ya no habrá más tiempo. El ángel jura por Dios que el día del juicio final va a llegar. Todo lo que han anunciado los profetas de Dios durante toda la historia de la revelación va a tener lugar.
Por ahora podemos experimentar el sonido de las trompetas advirtiendo de ese juicio. Podemos ver las torres gemelas ardiendo en llamas y gente saltando del edificio. Podemos ver esos aviones colisionando contra los edificios. Podemos ver un montón de maremotos, de terremotos, de desgracias, de gente endemoniada. Las trompetas suenan. Podemos palpar las calamidades que ocurren en el mundo. Podemos asombrarnos ante el trono de la voz de Dios. Podemos admirar su inalcanzable poder y sabiduría llevando a cabo sus propósitos, pero habrá un día, hermanos, en que toda esta revelación será consumada. Este mundo de pecado no va a girar para siempre. Llegará un día en el que Dios va a poner final a esta historia. Llegará un día en que Jesucristo volverá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso es algo que podemos saber y conocer con absoluta certeza. Cristo viene. Esto no es para siempre. El juicio viene y el misterio revelado de Dios será finalmente consumado. Amén. Pero la visión continúa y Juan nos dice lo siguiente, versículo 8. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Ahora vemos como al apóstol se hace poner de nuevo su atención sobre el librito. La palabra original para el librito significa un pergamino pequeño, un pequeño rollo. Se trata de un texto que prácticamente se puede leer en una ojeada, un texto corto, breve. Este no es el mismo libro que aparece en el capítulo 5. Recordemos que el libro del capítulo 5 es extenso, está escrito por delante y por detrás y simboliza los designios eternos de Dios. Pero este librito es un librito abierto que tiene un mensaje corto y concreto. Además es un libro que lo lleva un ángel que tiene influencia en toda la creación. Tiene un pie en el mar, otro pie en la tierra, abarca todo lo creado. Y de nuevo tenemos que ir al Antiguo Testamento para conocer el significado de los símbolos, de las imágenes que utiliza Juan. Este pequeño rollo hace alusión a la profecía dada a los profetas y es una clara referencia al libro de Ezequiel. Mira lo que dice Ezequiel 3, del 1 al 3. Me dijo Dios a él: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como la miel. ¿Más lejos? Sí, perdón. Por tanto, hermanos, este rollo, este libro, se trata de la palabra revelada a sus siervos, de la palabra de Dios. El contenido de este libro son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación a través de la obra redentora de Jesús. Estamos en el contexto de Apocalipsis. Jesús ya ha venido, ya tenemos la revelación. El rollo es el Evangelio, se trata de un mensaje del cielo, un mensaje concreto, con una información concreta, que es poder para salvar a todo aquel que cree y que ha sido y será expandido por todo el mundo. Se trata, hermanos, de un mensaje revelado del cielo que influye en toda la creación desde que fue entregado a la humanidad. Y Juan dice que va hacia el ángel y le pide que le dé ese libro. Versículo 9. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito. Ahora imaginemos la escena, es impactante. La visión es impresionante, la visión del ángel, un gigante espiritual revestido de luz, de santidad. La gracia y la misericordia de Dios están sobre él. Un ser esplendoroso, con poder, con fuerza, que abarca toda la creación. Y ahora el apóstol se dirige al ángel y le pide que le dé el libro. Y dice la palabra, y el ángel le dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Vemos como el ángel le da el libro y ahora le manda que lo coma, como también Dios le mandó a Ezequiel que comiera la palabra. Porque, hermanos, la palabra de Dios no solamente debe ser oída, no solamente debe ser entendida, y ni siquiera debe ser solamente aceptada. La palabra de Dios debe ser comida, en el sentido de que debe entrar en nosotros.
debe ser absorbida por nosotros. El Evangelio es aplicado a nuestras vidas cuando realmente es aplicado por nosotros como una realidad interior que se mete dentro y no puede salir. Cuando se apodera de nuestro corazón. Pero el ángel le advierte que esa palabra del cielo, ese Evangelio revelado, va a producir dos cosas. En primer lugar, será amarga en el vientre y también será dulce en la boca. Y el versículo 10 dice, Juan, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Cuando Juan toma el libro y lo come, cuando Juan experimenta en la visión lo que es realmente vivir el Evangelio, puede comprender las palabras del ángel. Porque por un lado la palabra de Dios es dulce para aquellos que le aman. Cuando tú comes la palabra, eso te endulza los labios. Dice el salmista, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Me encanta este salmo porque sabéis, los antiguos judíos, el pueblo de Israel, para memorizar la palabra, utilizaban miel para que les fuera agradable ese proceso de memorización. Dice, tu palabra es más dulce que la miel. La verdadera miel está en el texto. Hermanos, el Evangelio es en sí mismo glorioso y dulce. El Evangelio trae salvación, libertad, consuelo, esperanza, gozo, paz. Cuando alguien realmente experimenta el Evangelio, encuentra que la palabra de Dios es deliciosa y no quiere otra cosa que seguir comiendo de ese dulce y eterno panal de miel. Sin embargo, hermanos, cuando alguien realmente come ese Evangelio, tiene una digestión horrible. Se trata de un mensaje que te amarga el vientre. Porque cuando alguien abraza el mensaje de la cruz, experimenta problemas, rechazo, burlas, peligros, persecución. Los que hemos comido el Evangelio, primero debemos enfrentarnos a las luchas con nuestro propio pecado. Las luchas que nos afligen continuamente, descansamos en la gracia de la justicia de Cristo, pero todavía somos pecadores y estamos en una lucha continua que nos amarga el vientre. Miserable de mí, dice Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? También debemos enfrentarnos a la soledad y al rechazo de este mundo. Debemos vivir con la tensión de amar a Dios y vivir en un mundo de pecado. Debemos experimentar el ser perseguidos, expuestos a vituperio por nuestras creencias. Algunos de nosotros tenemos que llegar a estar en peligro de muerte. Tenemos hermanos en todo el mundo que están pasándolo muy mal en el sentido de que su vida peligra por su fe. Hoy en día se está hablando mucho de Afganistán porque está el tema candente. ¿Cuántas familias de cristianos hay, pastores que han dedicado su vida en empezar obra y ahora mismo están peligrando? Los cristianos batallamos con poderes espirituales de maldad, ejércitos de demonios que nos quieren destruir. En este mundo caído, los cristianos vivimos en una tensión entre experimentar miel en los labios y amargura en el vientre. Podemos degustar la salvación, podemos gozarnos con Dios, podemos disfrutar de su presencia, podemos confiar en sus promesas, pero al mismo tiempo lloramos nuestro pecado, sufrimos persecución, enfrentamos tinieblas. Sin duda, hermanos, la palabra de Dios es dulce al paladar, pero amarga al vientre. Y los creyentes del primer siglo estaban experimentando esto de una manera muy real y necesitaban ser reconfortados por la dulce palabra de Dios que viene a ti con la verdad. Pero lo mismo, hermanos, sucede con nosotros hoy en día. Los cristianos debemos tener esto muy claro si queremos cultivar una fe fuerte y queremos ser testigos fieles de Cristo. El Evangelio no promete una vida fácil en este mundo y jamás debemos presentarlo de esa manera. Jamás. Quiero que pongamos atención a la forma en que el ángel advierte de esto a Juan antes de darle el libro. El ángel primero le dice que el Evangelio cuando lo coma será amargo al vientre. Y después le dice que será dulce a la boca. Luego Juan lo toma y lo que dice es, endulzó mi boca y amargó mi vientre. El orden es inverso. El ángel cuando se lo da primero le da las malas noticias. Así lo imparte.
El ángel empieza contándole la parte amarga. Le dice a Juan, y por tanto te dice también a ti, que tienes que comprender la gravedad de tu pecado y la culpabilidad que tienes ante Dios. Entender que Dios es santo y está irado contra ti todos los días. Entender que seguir a Cristo tiene un alto precio. Entender que tu vida le pertenece a Él y que tienes que negarte a ti mismo cada día si quieres ser salvo. Entender que en este mundo tendrás aflicción, que este mundo es contrario a Dios y que tu fidelidad va a ser probada continuamente en medio de presiones que existen en este sistema anticristiano. Entender que el Evangelio no viene a solucionar tus problemas terrenales, que el mensaje de la cruz puede volverte enemigo incluso de tus seres queridos, que vas a ser burlado, perseguido por tu fe y entender que es posible que lleguen incluso hasta matarte por seguir a Cristo. El Evangelio es amargo al vientre cuando lo comes. Pero el ángel también le anuncia que ese libro va a ser dulce cuando lo coma, porque el mensaje de la cruz te muestra cuán grande es el amor de Dios por ti. Te muestra cuán preciosa es su gracia, cuán asombrosa es su misericordia, cuán inmerecido es su perdón, cuán grandes son sus promesas. Te hace entender lo hermoso que es Cristo y hace que lo desees por encima de todas las cosas, porque el mensaje de la cruz te hace entender que no hay nada ni nadie que pueda compararse a Él. Realmente no hay nada que pueda compararse a comer la miel que emana de la palabra de Dios. Y mira, sin duda, la dulzura que experimentamos al comerlo no es comparable con la amargura que sentimos al tragarlo. Ningún cristiano verdadero desea dejar de ser cristiano. Porque por mucho que suframos en este mundo, como dice Pablo, hermanos, los cristianos nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ningún cristiano de este mundo, ninguno, cristiano verdadero, desea dejar de ser cristiano. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. En este interludio, en el que Dios nos revela lo que está ocurriendo durante la era de la Iglesia, Juan ve a un ángel poderoso, un ángel que tiene un mensaje que afecta a todo el mundo. Y Juan come ese mensaje y puede ver las dulces y a la vez amargas implicaciones que eso conlleva. Y ahora el mismo Jesús vuelve a dirigirse al apóstol para decirle lo siguiente, versículo 11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amados hermanos, en este tiempo en que las trompetas van sonando como advertencia contra los impíos, en este tiempo en el que aún no ha sonado la séptima trompeta, el juicio no ha sido revelado finalmente, el misterio no ha sido totalmente consumado. En todo este tiempo, Jesús le dice a Juan que profetice otra vez. Porque, Iglesia, durante todo este tiempo es necesario que sigamos predicando el Evangelio. Es necesario, es imperante que sigamos predicando la palabra de Dios con fidelidad. Es necesario que anunciemos las buenas nuevas de salvación a un mundo roto y perdido. Y eso debemos hacerlo a todas las naciones. El Señor nos da esa encomienda a predicar a muchos pueblos, naciones, lenguas, reyes, porque el Evangelio debe ser expuesto en todo el mundo, a personas de todas las culturas, de todas las etnias, de todas las clases sociales, de todos los trasfondos culturales, de todos los estatus económicos. Todo el mundo necesita escuchar el Evangelio del Señor Jesucristo. El mensaje que tiene el ángel en ese librito, el mensaje que abarca toda la creación, el mensaje que endulza la boca pero amarga el vientre, es un mensaje que necesita escuchar, entender y comer todo el mundo, todas las personas en esta tierra. Es necesario que profetices otra vez, Juan. Hermanos, las 6 trompetas que están sonando son las calamidades que anuncian el juicio. Pero habrá un día en que la 7ª y definitiva trompeta sonará. Y entonces, hermanos, no habrá esperanza para nadie. En ese momento ya no habrá más tiempo. Este servidor de Dios jura por el Creador de los cielos y la tierra que cuando eso ocurra, que ocurrirá,
El tiempo ya no será más. De manera que Dios nos llama a creer en el Evangelio con urgencia. El apóstol Pedro dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Dios nos llama en este momento a arrepentirnos de nuestros pecados y a confiar en Cristo. Hoy el Señor te hace una pregunta que pretende inquietar tu corazón. ¿Estás tomándote el sonido de las 6 trompetas como una urgencia para ti, tanto como para ir a Cristo como para compartir a Cristo? ¿Estás predicando el Evangelio? No se trata, hermanos, de coger un taburete, subirse a una plaza y empezar a gritar. Se trata de compartir tu fe como un estilo de vida. Compartir la cruz. El Señor ha puesto ese librito en nuestras manos y el Evangelio debe ser predicado. ¿Por qué, hermanos? Porque Dios todavía tiene mucho pueblo y Dios desea seguir salvando a pecadores para su gloria. El mensaje del Evangelio debe seguir siendo predicado, porque hasta que suene la 7ª trompeta, hasta que el plan de Dios sea consumado, hasta que el juicio de Dios llegue, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza, iglesia. Amén. Vamos a orar.